Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Estoy bregando un ratito, por eso ayer cambiaron los passwords en la universidad de las plataformas y la reemplacé, la de la plataforma presencial. Y ya no me acuerdo cuál era el password. Quiero ver si lo tengo acá. Lo tengo. No lo tengo, che. Guardado en los passwords de Google. Tengo. Nada. Un ratito, quiero ver si lo logro conseguir. No lo guardé. ¿Lo han manejado el recuperar de su password? ¿De presencial? ¿Alguien? No, yo siempre lo autoguardo. Sí, igual yo, pues. Me olvidé, no me olvidé, sino que lo reemplacé anoche por el del perfil del profesor. Ingeniero, buen día. Buenos días. El otro día tuve yo ese problema también. ¿Qué fue lo que hice? En mi celular desactivé la sincronización de password. Seguramente usted guarda los passwords en Google Password, ¿no? Sí, pues, pero no está el de este. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Desbloqueé la sincronización, que no se sincronice el password de mi celular. ¿Ya? Entonces ingresé a mi celular, no estaba sincronizando y ahí pude ver el password anterior. ¿Se puede? Seguramente en su PC o en su portátil usted tiene sincronizado. Entonces ya le va a grabar el password anterior, se lo va a borrar por el nuevo. Y usted, va a querer ingresar el password antiguo y o no se acuerda o el que aparece ahí ya es el nuevo y va a tener el problema. Entonces, lo que puede hacer es eso en su celular, desactive la sincronización de password y ahí va a poder ver el password antiguo cuando acceda al password de Google.
Eso fue lo que yo hice y eso fue lo que me salvó, digamos, ¿no? Igual el otro día en las inscripciones tuve ese problema. Si le sirve, ¿no? El dato. Sí. A ver, lo voy a probar. Pruebe ahí desactivar sincronización de password Google y por ahí se va a entrar. ¿No? Es importante que al abrir el Google usted desactive la sincronización, porque como es todo centralizado se va a querer pisar el password. ¿Sí? Ya. A ver, lo voy a probar después. Voy a ver eso. De todas maneras, en la plataforma presencial no afecta. No afecta para el presencial. No sé si en su caso... No afecta, pues está el mismo, pero lo que pasa es que yo lo tenía guardado. Y como es mi mismo código el que utilizo aquí en presencial y en la plataforma, correcto. Se reemplazó. Entonces lo que puede hacer es averiguar el password que usa en el presencial. Eso es lo que quiero ver y cómo lo hago allá en la de TikTok. Busque ahí en el Google cómo ver el password de Google Password, digamos, ¿no? No, ya me fui, pero no lo guarda. Ese, no me lo guardó ese. No sé por qué. No es que no me lo guardó, sino que lo reemplazó. Suele haber sí o sí ese error. Por eso siempre uno se anota por si acaso de respaldo. ¿Sí? Suele pasar en mi caso. Sí, suele pasar eso. Por más que autoguardes, a veces el código no ejecuta y tienes que poner manualmente otra vez desde el inicio para recién actualizarlo del PC en este caso. Suele pasar. En mi caso sí me pasó. Por eso siempre cada vez que actualizo me anoto por si me pregunta también. Y ahí lo guardo ya indefinidamente. Yo lo tengo acá todingo, mi password anotado y justo ese el de presencial. A no ser que sea a ver, creo que. Esperen un ratito. Un ratingo. Vamos a ingresar de nuevo. Van a disculpar, pero en la llaviga me pasó. No, yo lo tengo en un archivo todito mis passwords. Ya ingresé. Listo, ahora sí. Ese había sido. Bien. Gracias, jóvenes. Ahora sí, continuamos. Y ahí voy a decir, ¿y por qué? Y lo raro aquí no se había guardado. Parece que nunca lo guardé ese password en Google Password. Ok. Bien, vamos. ¿Dónde estamos? Acá. Muchísimo. Vamos a compartir. Ahora sí. Bien, jóvenes. Vamos a ingresar a este tema, que es el que quiero que comencemos ya a revisar. Este tema, jóvenes, nos permite ya conocer otras. Voy a hablar hoy de los otros tipos de estructuras que comienzan a perfilarse, llamémoslo así, como estructuras más óptimas que la estructura de un árbol binario. ¿No? ¿Por qué nacen estas nuevas estructuras? Eso es lo que tenemos que ver, cuáles son las características que estas tienen y por qué las consideramos como estructuras más eficientes.
El otro día me pasaron, que ya lo vamos a ver con ustedes. No sé dónde está, no sé si está por acá. Vamos a ver si todavía lo guardo. No. Bueno, voy a ver, no sé dónde fue. No, no estoy ahí. Pasaron un nuevo algoritmo. Fíjense que estos algoritmos que estamos viendo dentro de las estructuras árboles, grafos, son algoritmos muy antiguos. Son algoritmos que vienen desde los 1950, 70, que fueron desarrollados por matemáticos que le dieron solución a ciertos aspectos computacionales, ¿no? Como las búsquedas, como las inserciones, como los algoritmos deductivos y otras cosas más. Se les fue dando soluciones y crearon, ¿no? Estos tipos de algoritmos. Y hay un algoritmo muy conocido en grafos, que luego lo vamos a ver, que es el algoritmo de Dijkstra, un algoritmo que busca el camino más corto dentro del grafo entre dos puntos, ¿no? Un punto de origen y un punto de destino. Ese algoritmo ha sido empleado hasta la actualidad muchísimo, ¿no? Y se lo emplea mucho en la mayoría de los procesos que se desarrollan hoy en día. Ese algoritmo, recién en junio de este año, del 2025, ha podido ser optimizado. Y lo pasaron por ahí, lo vi. La burrera que no me lo anoté ahí el nombre, pero ya lo vamos a volver a buscar. Un científico también, un matemático, ha logrado optimizar ese código. ¿Se imaginan? Desde ese año hasta hoy ha pasado mucho tiempo, pero lo han logrado optimizar. Entonces, luego se lo voy a mostrar cuando ya estemos entrando en eso, y nos vamos a dar cuenta que es muy complicado el manejo de estas estructuras y el crear nuevas estructuras y reorganizar es complicado, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga muy buenos conocimientos en el área matemática y que esté investigando y desarrollando, ¿no? Nuevas técnicas, ¿no? De ahí nacen estos algoritmos. Entonces, vamos a ver las diferencias que existen, digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner diferencias entre árbol binario versus árbol M10. Ya, y lo tenemos. Las principales diferencias es que un árbol binario dice restringe cada nodo a un máximo de 2 hijos, eso ya es evidente. El otro, mientras que un árbol multidirección, denominado también multivías, o lo van a encontrar también en términos en inglés, ¿no? Lo mismo, como multi search, ¿no? Multi búsquedas. Permite que cada nodo tenga más de 2 hijos. Los árboles M-vías o árboles B también son comunes en base de datos, sistemas de almacenamiento secundario, y manejan grandes cantidades de datos porque su mayor número de ramas o por nodos reduce la altura del árbol y por lo tanto el tiempo de acceso a disco es menor. Entonces fíjense por qué nacen estos o surgen estos nuevos tipos de estructuras, ¿no? Y lo vamos a comenzar a mirar ya con ustedes
ver si lo tengo acá. Lo debo tener. Vamos a buscar. Vamos a ver y analizar estas nuevas estructuras. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a ver si aquí en diagramas tengo algo. Acá está. Vamos a ver su funcionamiento, su comportamiento, pero por el momento fíjense que nos habla de que un árbol binario, como su nombre lo dice, tiene dos tipos de estructura. En este caso, la estructura de árbol hijo izquierdo, rama izquierda y rama derecha. Por cada nodo solamente puede tener dos derivaciones, ¿no? En cambio, este tipo de estructura de n vías puede tener múltiples ramas, ¿no? ¿Y en qué nos facilita? Dice, ¿no? Y algo que vi ahí que es interesante, que ustedes comiencen a analizar, es que, fíjense, él decía, ¿no? Lo que analizábamos en la anterior clase. A menor profundidad y mayor amplitud, ustedes van a poder realizar recorridos mucho más rápido. Cuando su árbol comience a tener mayor profundidad, entonces ahí se va a comenzar a hacer un poquito más complejo este tema, porque van a tener que navegar mucho más, ¿no? Van a tener que hacer mayor tipo de exploración y al mismo tiempo van a tener mayor dificultad en mantener todos esos datos en memoria. Entonces, esa es la idea fundamental de por qué nacen estas nuevas estructuras de datos, ¿no? Que no son nuevas, ¿no? Como les decía, son estructuras muy antiguas, pero aquí lo estamos viendo como una nueva estructura. Entonces, aquí estamos hablando de árbol M vías. Ok. Vamos a darle una analizada a esta estructura para comenzar a mirar cómo funciona, ¿ya? Como les decía, primero vamos a mirar sus representaciones. Quería poner un colorcito, pero parece que sí, porque se vaya diferenciando. Bien. A ver, veamos cómo vamos a tratar de explicarlo esto. ¿Ya? ¿Cuál es la idea fundamental? La idea fundamental de esta temática, jóvenes, es que tratemos de ver, como les decía, cuáles son las ventajas versus el anterior. Ya la hemos explicado. Ahora lo que vamos a tratar de ver es por qué es más eficiente, ¿no? Y ahí hablábamos de el asunto de los niveles de acceso, ¿no? A menores niveles de acceso, menor va a ser el tiempo de ejecución, ¿no? Para encontrar un valor. Entonces, esto se mide también por los algoritmos, ¿no? De eficiencia, no se olviden. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se organiza. Ya sabemos que esta estructura es mucho más eficiente. Antes teníamos, jóvenes, un nodo y teníamos dos hijos, ¿no? Llamémoslo así, dos ramas. Hoy fíjense que la diferencia sigue siendo un árbol,
por su estructura jerárquica, sigue habiendo un elemento superior. En este caso ya no uno, sino muchos elementos, o varios, llamémoslo así, elementos superiores, y a partir de ahí también varios elementos inferiores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vamos a tener muchos nodos y al mismo tiempo muchos enlaces. Por eso se llama M-vías, pero M-vías viene por un término interesante que dice que M-vías viene M a ser igual, viene a ser igual a el número, llamémoslo así, de enlaces, el número de enlaces, M viene a ser el número de enlaces, por eso se llama M-vías, el número de enlaces, y la cantidad de elementos, si lo quieren ver así, o los elementos, van a ser igual a M menos un valor de ese contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo instancio mi objeto de tipo M-vías, voy a pasar un parámetro y le voy a decir cuántos elementos va a tener mi estructura al momento de construirla. Ahorita lo vamos a comenzar a mirar eso. Cuando lo construyo le voy a decir que M, no sé, acá, aquí le voy a decir que M sea igual a, en este caso, a 4, ¿no? Le digo M igual a 4 y me va a decir la cantidad de elementos M menos 1 igual a 3. Entonces tengo 1, 2, 3 elementos, pero tengo 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Entienden? Así funciona. Entonces, este tipo de estructura lo que hace, jóvenes, es manejar, ¿no? En el momento de construcción, el tamaño de la estructura que se va a manejar, y esta se va a repetir cada vez que ustedes instancien un elemento. En este caso, a esto nosotros lo denominamos nodos, ¿no? Cada vez que ustedes instancien un nodo, van a instanciar esta fórmula, ¿no? Van a decir, si yo coloco que lo que voy a crear es un nodo de 4, voy a tener 4 enlaces, pero voy a tener 3 elementos. Así funciona. Entonces, cada vez que hagamos ni un nodo, vamos a tener la misma característica de valores dentro de nuestra estructura. Entonces, jóvenes, hasta ahí está ya definido más o menos cómo se va a comportar esta estructura. Ahora lo que tenemos que comenzar a ver es cómo funciona, ¿no? Fíjense que empezamos, esto es como si tuviéramos, si yo lo comienzo a separar esto, es como tuviera un elemento que tiene, fíjense, lo mismo que el árbol binario, un elemento izquierdo y un elemento derecho. Si me posiciono en este otro nodo, o en este otro elemento, perdón, igual voy a tener un enlace menor y un enlace mayor. Si me posiciono en este, voy a tener un enlace menor y voy a tener un enlace mayor. Si lo vemos, es como si tuviéramos un arreglo de nodos binarios. ¿Entienden? Más o menos yo lo analizo de esa manera, ¿no? Como si tuviéramos un arreglo de nodos binarios. Pero no es tan así, digamos, ¿no? Lo vamos a representar de otra manera. ¿Ok? Entonces,
esa sería la idea. Cada vez que ustedes lo diseñen, comiencen a mirarlo la estructura de esa manera, ¿no? Yo tengo un nodo que tiene enlace izquierdo, enlace derecho, enlace izquierdo, enlace derecho. Bien. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es cómo funciona. Y fíjense, lo primero que tenemos que ver es que este nodo dice que tiene que ser, ¿qué es lo que nos dice allá? O tiene que estar ordenado. Es una de las características. Ordenados de menor a mayor. Cuando ustedes creen el nodo y le den aquí new nodo, por ejemplo, como este, ¿no? Nuevo nodo, y le den 4 en este momento, lo que van a hacer es crear un espacio donde puedan ingresar 4 elementos. Bien, entonces esos elementos van a ser ingresados como si fuese una lista o como si fuese un vector. Entonces van a crear el nodo, van a adicionarlo y lo que va a hacer él es comenzar a meter los valores. Entonces cuando ustedes inicien, van a decir quiero crear el nodo de MVías, lo crean y comienzan a adicionarle elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este algoritmo? ¿No? Va a ingresar el primer valor, se va a fijar primero si este nodo tiene espacio para guardar elementos. Lo primero que tienen que preguntarse, si está vacío, por supuesto, en la primera van a ingresar el primer valor. Cuando ingresen el segundo valor, por ejemplo, ya ingresaron 10, quieren ingresar 30, van a venirse al vector y le van a preguntar, digamos, ¿no? ¿Hay elementos vacíos? Y si le dice sí, insertan. ¿Dónde van a insertar? Su algoritmo de inserción va a ser inserción ordenado. Entonces va a venir, va a buscar el elemento, lo va a comparar y lo va a meter en la siguiente posición. El siguiente elemento que ustedes hagan, lo mismo, 40, va a venir al vector, le van a decir insertar ordenado y va a insertar el 40. Cuando vengan y quieran insertar 5, se van a venir aquí al vector y le van a preguntar, ¿este vector tiene elementos vacíos? Y le va a decir, no, ya está lleno. Entonces, ¿qué pasa cuando sus nodos están llenos? Ustedes tienen que crear nuevos nodos, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo. La misma lógica que ustedes tienen en el armado de un árbol binario, van a tener que ir desarrollándola bajo este sentido. Entonces, se viene y cuando ya este elemento esté lleno, crean otro nuevo nodo. Entonces crean un nuevo nodo y ahí lo que tienen que hacer es ver primero ese nodo, cargan el elemento, ¿no? Cargan el 5 y luego tienen que vincularlo. ¿Se acuerdan, no? Es lo mismo que hacíamos con el nodo binario. Pero aquí viene un poquito la complejidad. ¿Dónde lo vinculo? ¿No? Ahí tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Dónde nos vinculo? Si ese nodo tiene 4 enlaces, ¿en cuál de los enlaces tengo que insertarlo? Como estamos en una aplicación, ¿cómo se llama ahorita? Un ejemplo numérico, vamos a trabajar del mismo sentido que trabajamos con el árbol binario. Tenemos que ver dónde se ubica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar también y evaluar, ¿no? Las condiciones. Entonces, si yo quiero insertar 5, voy a venir primero a este nodo y le voy a preguntar, ¿5 es menor o mayor que 10? Y me va a decir, es menor. Entonces, ¿dónde lo voy a insertar? En el lado izquierdo, ¿no? Por supuesto. Entonces, si es menor, en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que este apuntador apunte a la nueva estructura, no al 5, ¿no? Va a apuntar a la nueva estructura que estoy creando. Bien, y ahora me dirán, ¿y cómo hago para los demás? La misma operación. Por ejemplo, aquí hay un rango, fíjense, 30. Significa que tengo un rango de 5 elementos antes de llegar al 40 y tengo un rango de
10 elementos, o 20 elementos, perdón, hasta llegar al 10. Entonces, aquí tendría que tener un rango, por ejemplo, si yo digo 11, quiero insertar 11. Voy a venir acá y me voy a preguntar, ¿11 es menor que 10? No, es mayor. Me vengo acá y pregunto, ¿no? ¿11 es mayor que 30? No, es menor. Entonces, aquí, en este enlace, es donde yo tendría que crear un nuevo nodo e enlazar la nueva estructura con esos elementos. ¿Me entienden? Entonces, tengo que hacer, fíjense, ya un tipo de manejo distinto, ¿no? Entonces, yo aquí hice un ejemplo simple para que lo podamos tener, ¿no? Donde solamente enlacé a los extremos, ¿no? Extremo inferior, el primero, y extremo superior, el otro. Valores mayores a 40 van a estar acá, ¿sí? Y ahí los voy a ir guardando. Fíjense que este árbol, a excepción del árbol B, crece de arriba hacia abajo. Cuando veamos el árbol B y B+, vamos a ver que crecen de abajo hacia arriba. ¿Ok? Esa es la única diferencia que existe. Hasta acá todavía sigue manejando el mismo concepto, ¿sí? Los árboles de el manejo de estas expresiones. Bien. Hasta acá ya miren, ya más o menos ustedes tienen la idea de cómo esto funciona, ¿no? Cómo se va organizando, si lo queremos ver así. Ahora aquí lo complejo, jóvenes, es que ustedes comiencen a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a crear yo una estructura de datos, un ADT, una representación de un tipo de dato abstracto que soporte este modelo, ¿no? Que soporte ese modelo. No se olviden que ahí ustedes lo que tienen que comenzar a ver es, primero, como les dije, en todo algoritmo divide y vencerá. Si lo ven complejo esto, entonces lo que tenemos que hacer es analizar por partes. Lo mismo que hemos hecho con el árbol binario. Se supone que tendríamos que tener un nodo de m vías, ¿no? Y luego el árbol de m vías, ¿no? No se olviden que un árbol simplemente es un conjunto de nodos. Entonces, esa tendría que ser la idea, lo primero, igual. Lo otro, tendríamos que comenzar a contextualizar lo mismo, llevar ese nodo y ver cómo este está representado, ¿no? Y a partir de ahí ya comenzar a ver cómo ir manejándolo, ¿no? Entonces, cuando lo tengamos ahí, fíjense que vamos a tener un nodo que tiene esas características. Entonces, ¿cómo lo represento? ¿Cómo hago? Fíjense, primero lo que tengo que hacer, en todo diseño tengo que sacar los atributos que tienen esos elementos. Entonces, en este caso, el atributo que tiene este nodo es que tiene m menos un elemento y tiene n enlaces. Antes solamente hablábamos de un elemento y un enlace. Entonces, ¿cómo yo lo represento? Ahora la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿no? ¿Cómo yo represento? ¿Cómo encapsulo, ¿no? Estas propiedades. ¿Cómo hago que mi estructura tenga n elementos y cómo hago que tenga n enlaces? M menos un elemento y m enlaces. Entonces, eso es lo que tengo que comenzar a analizar, ¿no? Tengo que comenzar a analizar y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? Eso lo convierto en un vector, ¿está bien? El vector me va a guardar la cantidad de elementos y dónde guardo la cantidad de enlaces que estos tienen. Es por eso que existen dos tipos de soluciones, jóvenes, que ustedes la van a comenzar a trabajar. Fíjense que acá no lo había hecho. Es la oportunidad de que lo haga. Hay dos tipos de representaciones. ¿Ya? Una de esas representaciones se denomina, para que lo vayan ustedes guardando,
se le denomina matriz de adyacencia, que es esta que están viendo acá. Una matriz de adyacencia y el de acá un vector de adyacencia. O un vector de adyacencia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ahorita se lo voy a explicar. Que este de acá, jóvenes, maneja solamente una representación básica. Puede ser que tenga, no puede ser que tenga. Ok. Ok, voy a ver. Esto cuesta modelarlo. Hay que construirse una herramientita solamente para hacer estos modelos. Sería interesante que alguien pensara, pero esto es lo que se tiene. Bien, fíjense que acá yo tengo un vector. Ok, ahí tengo un vector. Y acá tengo una lista que se llama una lista de adyacencias. Ok, tengo una lista de adyacencias. Lo mismo va a pasar acá. Y lo mismo va a suceder acá. Ok, algo así. Vamos a ir explicándolo. Ok, entonces les decía, se maneja en dos sentidos, ¿no? Matriz de adyacencia y vector de adyacencia. Este vector va a contener la cantidad de valores que está formado dentro de esta estructura. Fíjense, primero, hay una representación, como les decía, basado en un esquema de matriz que ustedes van a implementar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo tener acá, como un vector, ¿no? El primero, vamos, no por un esquema de vector, tengo un vector que se encarga de los elementos, fíjense. Por ejemplo, acá tengo un vector, si mi m es igual a 4, voy a tener 1, 2, 3, 4 valores acá arriba, que viene a ser mi vector de enlaces, donde pongo yo BL. Luego tengo mi vector de elementos, que es m menos un elemento. Y fíjense que en otros casos
tengo también mi vector de verificación, que es el que ustedes ven acá. ¿Ya? Que no lo coloqué igual. Aquí es lo mismo, ¿no? Un vector de verificación. ¿Ok? Entonces, ese vector de verificación, deberíamos colocarlo acá. Complicada esta cosa de manejarse. Bien, ahí, ¿no? Bien, ese vector, fíjense, es de verificación. Entonces aquí estamos creando como un entorno de matriz, pero a través de vectores. Entonces, fíjense, tengo un vector que va a tener los enlaces y tengo un vector que va a tener los contenidos. Y uno de verificación. ¿Qué significa ese de verificación? Lo van a ver en algunos casos implementado y en otros casos no va a estar implementado. ¿Ok? Entonces, veamos. Cuando hablamos de elementos, entonces aquí se van a guardar los elementos, muy parecido a lo que hay acá, ¿no? 10, 30, 40. 10, 30, 40, se van a guardar los elementos. Pero en cada uno de ellos van a existir, si hay 3 elementos, van a haber 4 enlaces. Entonces, cuando ustedes definan en el momento del proceso de inserción, la inserción de cada elemento, ustedes van a definir si ese elemento va a estar vinculado al lado izquierdo o al lado derecho, ¿no? Y cuál va a ser su dirección, ¿no? O dónde va a guardarse la dirección. Cada vez que ustedes creen el nuevo elemento del nuevo nodo, van a tener la nueva estructura, ¿no? La nueva dirección, llamémosla así. Por eso es que yo lo manejo así, ¿no? Van a tener la nueva dirección. Esa nueva dirección va a ser vinculada con el elemento que ustedes tengan acá. 10 está vinculado con la siguiente dirección. Yo le he puesto simplemente el valor, la dirección de el nodo donde se va a apuntar. Entonces este 10 va a estar vinculado con el nodo de ese elemento. Por ejemplo, aquí 30 no tiene vinculación, por eso es que yo le he puesto menos 1, ¿no? 40 está vinculado con el nodo donde está el 50, ¿no? Entonces 50. Y el otro está con menos 1. Entonces fíjense que esa viene a ser la vinculación, aunque este 50 debería ir acá, ¿no? Al otro lado. Aquí me olvidé. Porque es el nodo final. ¿No? Es el vínculo final, pero fíjense que por el orden es que le estoy indicando cómo se lo va a buscar, ¿no? Dentro del elemento, ¿sí? Entonces, por el orden, digamos, ¿no? Cómo va a estar vinculados estos elementos uno a uno. Pero por la forma en la cual se guardan los elementos, va a estar vinculado de esa manera, ¿ok? Entonces, fíjense que así se tiene que organizar y se lo tiene que ir armando. Ahora, fíjense que acá lo que él hace es verificar y decir, en esta estructura de los elementos, está lleno ese elemento, quiere decir que todos, por ejemplo, van a tener el valor de 1, van a estar con el bit encendido. Quiere decir que en esta posición hay un elemento, en esta hay otro y en esta hay otro.
¿Para qué se lo utiliza? Para que cuando ustedes en algunas bibliografías la van a encontrar, cuando ustedes quieran verificar si este vector está lleno, simplemente se vienen al vector de verificación, hacen una operación lógica y le va a decir, si están todos encendidos, me va a dar el valor de 1. Si hay valores de 0 y 1, me va a dar el valor de 0. Entonces, me va a indicar si hay elementos vacíos o hay elementos llenos, ¿no? Y eso ya me permite hacer este manejo, ¿ok? Lo mismo funcionaría con el vector. Aquí el vector tiene elementos, ¿no? 10, 30, 40, y cada uno, lo único que la diferencia que tiene, que cada elemento va a estar vinculado con un enlace, ¿no? Es decir, cada elemento va a estar enlazado a un valor. Y ese valor también va a estar enlazado a otro elemento dentro de ese orden. Entonces vamos a tener una operación de este estilo, ¿ok? Esa es la idea cuando manejamos este tipo de estructuras. La mayoría de las operaciones que ustedes van a ver está basado en este esquema como bibliografía. Van a ver que este esquema es el más empleado. Por eso dentro de los ejemplos que hay dentro del modelo, hablan de este esquema. Y ustedes lo van a pillar también en referencia a ese. Este más es utilizado para el manejo de grafos, que luego ya lo vamos a ver. Bien. Entonces, esa es la idea, jóvenes, de este manejo que ustedes tienen acá. ¿Ya? ¿Por qué se lo utiliza? ¿Por qué se lo emplea? Es por ese motivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que comenzar a ver ahora? Comiencen a mirar cómo van a hacer la implementación de estos en una estructura de nodo M-vías y de árbol M-vías. ¿Ok? No sé si tienen hasta ahí alguna consulta. Ok. Si no la hay, entonces, jóvenes, comencemos a trabajar, ¿ya? Sobre este esquema. Lo tienen ahí, ya saben, dentro del modelo, para que lo puedan ir buscando. Ahora comiencen a ver cómo lo implementamos. ¿Ok? Bien, esa es la idea. Fíjense que vamos a terminar con... Hay diferentes tipos de árboles. Para no estar buscando lo que está acá dentro de la bibliografía que le he pasado. Estaba en el inicio, creo. No, habla solamente sobre ese tipo de árboles. Bien, lo vamos a buscar nomás acá, ¿dónde era? Tipos de árboles, estructuras de árboles. Si no, ahorita me va a buscar los árboles que existen, biológicos. Acá hay, a ver, árbol genérico, ¿no? O enario, que se lo denomina también, es un tipo, para que simplemente vamos viendo qué tipos de estructuras más hay, ¿no? Árboles binarios, lo que hemos visto aquí, árboles ternarios, árboles BST, árboles de búsqueda binaria, árboles equilibrados, árboles rojo-negro, el que les decía, montículo HIP, es el otro, árbol B y árbol B+. Estos tipos de estructuras son muy similares. Es por eso que quedamos dentro de una reunión que tuvimos los profesores de estructura de datos, ¿no? Que podíamos obviar estos otros. ¿Por qué? Porque el árbol genérico lo vemos
generalmente en la implementación de grafos, ¿no? El árbol binario sí o sí tiene que estar. Y estos otros que son negro-rojo, árboles binarios BCT, llevan el mismo concepto, igual que el árbol ternario es el mismo concepto, el montículo es el mismo concepto, y aquí cambia, ¿no? B y B más cambia. Entonces, hemos decidido que y esta implementación que estamos viendo de árbol binario sean las dos estructuras que veamos en clase, ¿ok? Porque a partir de ahí se deducen todas las demás, ¿no? Las que estamos manejando, ¿ok? Bien, jóvenes, solamente eso era para que ustedes vean que existen diferentes tipos y pueden ir viendo, ¿no? Si quieren ir viendo cómo funcionan, cuáles son las diferencias que existen, ¿no? en algoritmos, en organización. ¿Bien? Bien, jóvenes, eso sería. Nos vemos en la siguiente clase.